www.radioenred.com.ar. Dale play y conectate con tus pasiones. Auspicia este programa el Departamento de Estudios Españoles y Latinoamericanos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Facebook.voc, conectando noticias y profesiones. Vocaciones, una mirada 360 grados sobre el mundo profesional. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a compartir otro programa más de Vocaciones en Red, este programa que tiene la intención de poder inspirarte, de poder abrir quizás tu cabeza a múltiples posibilidades para estudiar, para trabajar. Para eso tenés que saber, justamente la idea de este programa es ponerte en contacto con esta sabiduría de la mano de grandes, de personas que han atravesado ya unos cuántos años de su vida haciendo lo que más desean, lo que más aman, y entonces qué mejor que escucharlos para poder hacerte una idea de lo que podés llegar a ser también. Así que bienvenidos a todos, como siempre digo, no estoy sola, este es un equipazo que tenemos, también casi interdisciplinario. Primero les digo que vamos a estar hablando de la licenciatura en sistemas, de la mano de Gustavo Villagra, así que bienvenido primero, después ya tendrás tu tiempo para desarrollar. Buenas tardes, un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias, así que va de licenciatura en sistemas, ojo, y todas las carreras que se le parecen, que suenan parecido, que a lo mejor tienen incumbencias laborales parecidas, pero alguna diferencia tiene que haber. Eliana Eiber, ¿de qué nos vas a estar hablando hoy? ¿Escucharon hablar alguna vez de esto de me llevo mejor con las computadoras que con las personas? Bueno, yo lo he escuchado varias veces en relación a este tipo de carreras. Y por otro lado, cierto perfil, vos dijiste, ¿qué término usaste recién? ¿Griki? ¿Nerd? Friki. Friki dijiste. Dice, bueno, es un término moderno. Sí. Cierta cosa de nerd, de aquel que se dedica al mundo de la computación. Y una perlita. Les voy a hablar de Sandra, la analista de datos de la serie Cosmos 99. Después les cuento. Perfecto. Por supuesto, es Eliana Eiber, que habla siempre, trata de rastrear todos los mitos que hay con respecto a las carreras, porque a veces nosotros recibimos chicos que, bueno, vienen muy seguros de que a tal carrera no entro porque, y uno empieza a escuchar que está la cabecita repleta de mitos y cosas que le contaron que hay que contrastarlas con la realidad. Por eso me parece tan importante lo que traes acerca de los mitos, porque derribando un mito, bueno, puede liberarse una buena parte de la desinformación y poder elegir mejor. Así que los mitos son nodales. Bueno, Nancy López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. A ver, ¿con qué? Vos me sorprendes siempre. Bueno, yo te voy a decir algo. Hoy voy a hablar de una posible disciplina que uno puede desarrollar, que nos va a hablar Gustavo, desde el análisis de sistemas y también desde otras profesiones. Te voy a decir solo la sigla, SIG. Ay, SIG, S-I-G. G. Ay, incógnita total. Sí, así. Bueno, si quieren saberlo se van a tener que escuchar todo el programa. Van a tener que darse. Sí. Mariel Lamelas. Ana. Otra de las cosas que solemos hacer acá es tratar de inspirarnos, tratar de generar insumos para nuestro cerebro, ¿no? Para eso necesitamos salir al mundo y una de las cosas que hacemos es, si nos interesa algo, ver dónde está eso que nos interesa. A través de películas, a través de Netflix, a través de museos, a través de conferencias, bueno. Imagínate que te perdés a los 5 años en la India. Te quedas dormida en un tren que te lleva a Calcuta y durante 25 años vivís en Australia. ¿Cómo haces para volver a tu casa? Genial, la vi. ¿Cómo se llamaba? La vi. Qué lindo que la traes. Después les cuento, fue un largo camino a casa. Un largo camino a casa, sí, peliculón largo. Si los hay, ¿eh? Bueno, muchísimo desafío, ustedes ya saben, pueden llamarnos al 4857-2670, 4857-2670, Instagram, Vocaciones en Red, Facebook, Vocaciones en Red,
Y aquí estamos, todo lo que tiene que ver con el mundo de la licenciatura en sistemas. ¿Lo presentamos? Entrevista del día. ¿Cómo llegaste a hacer lo que haces? Bueno, acá estamos con Gustavo Pablo Villagra, que, bueno, la verdad, cómo llegaste a ser lo que hoy sos y lo que hoy haces es interesantísimo. Porque además supiste captar, no sé si es lo que nosotros queríamos que vos nos cuentes, pero además de tu currículum, que por supuesto paso levemente a detallarlo, vos tenés estudios universitarios en la Universidad de KS, en la Facultad de Ciencias Exactas, sos licenciado en Sistemas, tenés un posgrado también en la Universidad KS, como especialista en Ingeniería de Software, y venís ya del secundario habiendo elegido un colegio como el Otto Kraus, y cuyo título daba un título, digamos, en el secundario, que era técnico en computación. Has trabajado en Telecom, en Accenture, en muchísimas empresas que tienen que ver con que necesitan un licenciado en sistemas, pero bueno, lo que más me llamó a mí la atención y a todos nosotros es que vos empezaste a hablar de lo que te gustaba de niño, hiciste una historia vocacional de cómo llegaste a ser quien sos. Y esto sí me gustaría un poco indagarlo, porque a veces también tenemos chicos y no saben por dónde empezar, y un tip que siempre les damos es, anda a tu infancia, recordá lo que te gustaba, cuál era tu placer mayor, fíjate qué leías, qué veías de televisión, a quién admirabas, quiénes eran tus ídolos, ahí podés tener una pista. Y bueno, contá un poquito cómo fue esa historia. Sí, yo digamos, si me remonto a mi infancia, yo nací en la década del 60, en el auge de la era espacial, como les mencionaba. Veías, en ese momento las series eran el espacio, las naves espaciales, los viajes entre los planetas, y siempre me interesó, estaba el programa espacial Apolo, Mercury, el plan soviético, y había una serie en particular que mencionó Eliana justamente, que se llamaba Cosmos 1999, en la que trataba de una base en la Luna, donde un grupo de humanos se separaba de la Tierra por una explosión nuclear y vagaban por el espacio viviendo en esa base solos y arreglándose la computadora. Y un personaje de esa serie se llamaba Sandra, que era una analista de sistemas, y por alguna razón siempre me interesó, más allá que era una actriz muy linda en esa época, sí, más allá de eso me interesaba mucho lo que hacía ella, como que llegaban, no sé, se encontraban con seres desconocidos, y ella con otro personaje que ya no recuerdo el nombre, respondían preguntas o planteaban un enigma, decían quién será, de dónde vendrá, y analizando datos llegaban a dar una respuesta que ayudaba a resolver el problema que se les planteaba en cada capítulo. Y siempre me interesó, no sé por qué razón, pero eso me interesaba mucho. Entonces, bueno, cuando uno crece, va pasando el tiempo, se van dando uno termina, en mi caso, bueno, terminé el primario y quería elegir un secundario, y un poco por, digamos, no sé muy bien por qué, porque la matemática no fue nunca algo que me resultara fácil. Sí me gustaba, pero no me salía fácil, tenía que esforzarme mucho. Entonces mis padres pensaban que me iba a ir a un bachiller, y dije, bueno, no, quiero hacer el industrial. Mis padres los primeros sorprendidos, ¿no? Uh-huh. Bueno, la cuestión es que ingresé en el Otto Krause, y en tercer año tuve que elegir especialidad, y hacía 3 años había nacido la carrera de computación, tecnicatura en computación, que era de las pocas escuelas que lo tenía, y me acordé de Sandra, de que a ver si podía resolver, digamos, colectando datos y analizándolos, podía sacar algunas conclusiones. Perdóname, justamente sí. Pensando en Sandra, lo que Sandra hacía es exactamente lo que vos decís, porque Sandra reunía y resumía datos de otros planetas alienígenas, ¿no? Uh-huh. De esa época, y hacía, bueno, como un control de ese tipo de cuestiones, ¿no? Para ver si, bueno, podían aterrizar en determinado planeta o no, si era compatible o no, o sea, todo un relevamiento de datos. Y por eso era muy... Si bien no era el personaje que más se destacaba en la serie, pero tenía un rol muy importante, uh-huh. Importantísimo. Además, mediaba entre los superiores
y lo que estaba por venir. Era súper importante, con una especie, ¿era una computadora lo que tenía? Tenía una computadora, lo que en esa época se consideraban Claro. computadoras, que eran luces que se prendían y se apagaban, pero las computadoras reales de esa época se parecían poco a eso. Bueno, Claro. era una futurista, estaba Claro. proyectada 20 años en el futuro, ¿no? Yo te detengo un 30, poquito acá 30 porque años. vos ya esgrimiste un mito y quería saberlo. Dijiste no me gustaban las matemáticas, me gustaba No que que me no me gusta, gustaban, o sea, o sea, no me claro, salían, no me salían fáciles, pero me interesaban. Sí. Te interesaban, pero no te salían fáciles. Y te metiste en una carrera como licenciatura en sistemas y un colegio como Loto Kraus. ¿Qué le decís a un pibe que te dice lo mismo hoy? Y que agrega un poquito, me gustan, pero me cuestan demasiado. Ujú. Yo creo que todo pasa por las ganas que se le pone a algo. O sea, no voy a decir la frase todo se puede si quiere, no. Pero con esfuerzo y proponiéndotelo, es lo que siempre digo yo cuando alguien quiere estudiar, me plantea, quiero estudiar una carrera, no sé, que no tiene una gran salida laboral o es una carrera difícil de insertarse. Digo, mira, si vos tenés la suficiente fuerza interna, el fuego, para enfrentar la adversidad que te va, las dificultades que se te van a presentar, vale la pena intentarlo. Si es que te gusta o te interesa, mejor estudiar algo que tenga mayor salida porque te va a ir más fácil. Pero si lo que realmente tenés un fuego interno que dice, yo estoy dispuesto no sé, a trabajar de cualquier cosa, a no conseguir trabajo por mucho tiempo, bueno, hacelo, porque siempre vale la pena hacerlo. O a fallar en matemáticas insistentemente, 1, 2, 3, que me bochen, digamos. Es que en realidad una vez que la matemática es un mito, como dicen ustedes, es hasta que encontrás un docente que te encausa o hasta que le encontrás el sentido o digamos, la forma en que está La lógica en la que está planteada. La lógica, no es nada del otro mundo, es simplemente aprender a pensar de una manera distinta, más ordenada, pero no pasa por un tema de que yo no tengo cabeza para matemática, esos son todos mitos también. Todos tenemos cabeza para matemática, la matemática existe desde que 3 personas se juntaron para contar cuántas cabras se intercambiaban, ¿no? O sea, sí, igual nosotros adherimos a algo que se llama las inteligencias múltiples y no todos podemos destacarnos absolutamente en todo. Como vos decís, tenemos la capacidad y la posibilidad, pero a algunos les va a costar muchísimo más que a otros. Pero esto que vos hablás del fuego, bueno, nos va a dar suficiente fuerza fortaleza emocional para los obstáculos que no sean impedimentos y poder seguir adelante, ¿no? ¿Pensaste en alguna carrera de exactas, otro tipo de carreras, digo, en la era espacial que a vos tanto te interesaba? ¿Pensaste en física, en otro tipo de carreras? Sí, yo que no fueran sistemas? Sí, yo en realidad hice un test vocacional al terminar el secundario. En esa época eran series de preguntas con test de inteligencia, no recuerdo mucho ya. Y me había salido como primera opción ingeniería aeronáutica, obviamente del espacio. Claro. Luego computación científica y luego alguna otra relacionada. Y ingeniería aeronáutica, bueno, por una realidad, ahí sí, bueno, tal vez sin pensarlo en su momento me planteé de qué iba a trabajar en Argentina en ingeniería aeronáutica, que estaba destruyendo la poca industria aeronáutica que tenía, donde no había mucha inserción. Y aparte tenía que ir a estudiar a La Plata porque no había en Buenos Aires. Bueno, había una serie de complicaciones que hicieron que las cartas. Por eso me inscribí en ingeniería mecánica, queriendo orientarme un poco hacia la robótica, bueno, que finalmente luego me terminé pasando a licenciatura en sistemas, que fue mi ¿Qué carrera. pasó ahí? Ingeniería mecánica, ¿qué te pasó ahí? Conflicto con las matemáticas, con el qué hacer, con el rol laboral, con las materias. Claro. ¿Qué pasaba? Yo miré de pronto qué estaba haciendo y dije, ahí me empecé a plantear, porque muchas veces cuando uno elige una carrera, se elige o porque, por ejemplo, tengo un amigo de la infancia que decía que eligió abogacía porque era la que menos matemática tenía y bueno, y se dedicó a eso. Digamos, yo lo que, llegó un punto en que me planteé qué proyecto profesional tengo. Estaba en primero o segundo año, no recuerdo ya. ¿De qué vas a trabajar? ¿De qué voy a trabajar? voy a Claro. laburar con esto, ¿no? Y no era Algo lo que me así. interesaba, o sea, no era, me di cuenta que había sido como que, digamos, de decir, bueno, quiero enfocarme hacia otra cosa. Y volví, digamos, como que me
me di cuenta que una forma, si yo realmente la robótica se la podía enfocar desde muchos puntos de vista, o se la puede abordar desde la ingeniería, o se la puede abordar desde la ingeniería electrónica, o desde la informática. Bueno, dije, bueno, si es la robótica, la puedo encarar desde la informática, que es lo que estoy más cercano, me resulta más cómodo, donde me siento, será porque ya venía con cierto conocimiento, entonces, bueno, y cambié, digamos. Sí. Qué concepto interesante que se trabaja tanto, ¿no? Claro. Ustedes lo trabajan un montón. Cuando habla un poquito de Punto Voc con respecto a esto, un tema abordado por muchas Claro, cuando profesiones. hacemos la página de Facebook, .voc, lo que tratamos siempre es de publicar alguna noticia, alguna cuestión de actualidad, y la encabezamos con las carreras, disciplinas que tienen que ver con esa noticia. Entonces, normalmente no es una sola carrera. Digamos, en alguna noticia, el tema que se aborda en esa noticia puede ser abordado desde múltiples miradas disciplinares. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de llegar a los chicos con esta idea, ¿no? ¿Qué es lo que vos estás diciendo? Vos por suerte lo pudiste visualizar. Bueno, no voy a dejar de lado la robótica si me interesa, pero desde algún lugar que me resulte más afín, voy también a poder llegar. Creo que es importantísimo, por Súper. eso. Y porque además, por lo que vos fuiste contando, te interesaban muchas cosas, no solamente la robótica. Sí. ¿Qué otras cosas te interesaban? Me interesaba mucho, por ejemplo, llegué en medio de este dilema que tuve, como una especie de crisis, tal vez visto también un mensaje para los chicos: si querés cambiar de carrera, no se acaba el mundo, no es nada grave, simplemente cambias de carrera, punto. Uno a esa edad piensa, pierdo un año en la vida no es nada. Bien, en fin, entre todas esas vueltas, llegué a estar, yo tenía en la casa de mi abuela, había perros y llevaba a los perros al veterinario, y me pareció interesante, ¿qué será ser veterinario? Entonces hablé con el veterinario y me invitó a una jornada que hacían experimentación con perros, y presencié las operaciones que hacían. O sea, llegué y dije, no, está bien, esto no. O sea, Claro. pero llegué a indagar. Curioso. Siempre me interesó mucho la biología, por ejemplo, de lo cual leo permanentemente divulgación científica, pero por interés propio. Entonces sí, siempre tuve mucho. El problema era que tenía muchos intereses. Y la informática lo que te da es, digamos, una forma de, como es una ciencia generalista, digamos, o sea, Claro. la informática atraviesa gran parte de las actividades cotidianas, y cada vez más, ¿no? Estoy a 30 años atrás era una cosa, 40 atrás, ahora es mucho más. Y entonces vos podés enfocar tus intereses hacia la disciplina que más te resulte afín, ¿no? Desde la informática, será un abordaje limitado, no sé. Por ejemplo, si quiero dedicarme a la biología, bueno, me dedicaré a desarrollar algoritmos informáticos que tengan que ver con la biología, y voy a estar cerca de la biología sin ser biólogo. Lo mismo con la administración, con la ingeniería, con lo que sea. Bueno, es un datazo lo que estás dando. Claro, encontraste algo desde donde atravesar muchos de tus intereses. Claro, y como muchas veces plantean los chicos ven el hecho de que les interesen muchas cosas como un obstáculo. Y en realidad múltiples intereses son una oportunidad. Uno tiene que ver desde dónde empezar como para poder tocar todos esos intereses, que es lo que vos hiciste, Claro. claramente. Y además, también lo que hablamos, ¿no? En nuestras orientaciones es que vas a empezar primer año, pero te vas a dejar inspirar por aquel profesor que te alimente algún interés especial que no tenés idea ahora, y que a lo mejor vas a querer ir por ese lado, y va a ser tu futuro posgrado, tu futuro rol ocupacional. Déjate inspirar, no pretendas en primer año saberlo todo, qué vas a hacer hasta el final del camino, ¿no? Como que se abra la confusión. No sé si ustedes lo piensan también, pero el enemigo, yo lo que estoy viendo en las orientaciones, es que no se permiten confundirse, no se permiten deshacer ese rompecabezas, y es una de las primeras cosas que uno les dice: te vas a angustiar, te vas a sentir confundido, el rompecabezas se va a ir para cualquier lado, en algún momento las piezas van a empezar a encajar. Pero hay tanto miedo a la confusión, hay tanto apuro, como decís, que es un año en la vida de una persona, ¿no? Como Más si ese año, por ejemplo, cometés el error de seguir adelante a pesar de todo, y luego te recibís y decís, no quiero trabajar de esto. Exactamente. Entonces, cuanto antes te des cuenta,
mejor. Y si no te das cuenta, y si te das cuenta después, de grande también podés retomarlo. Y la vida no es ese tema de los plazos, de los límites. Son un tema impuesto por nosotros, pero no existen realmente. Quería consultarte además en relación a la confusión natural, ¿no?, de quien está eligiendo una carrera. Hay una oferta educativa que es confusa, por lo menos para los orientadores vocacionales, en relación a este tipo de carreras. Hemos leído la licenciatura en sistemas de información, hablamos de computación, de informática. ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? Ingenierías, licenciaturas. Hay una oferta impresionante en distintas universidades públicas, privadas, y como orientadores vocacionales tampoco la tenemos muy clara. Creo que Mariel tiene todas las licenciaturas en esto que existen, ¿no? Sí, en la UBA, por lo menos dependiendo de económicas, está la licenciatura en sistemas de información de las organizaciones y la licenciatura en ciencias de la computación. Y dependiendo de ingeniería en informática y licenciatura en análisis de sistemas. Igual las nacionales también tienen, digamos, tecnicaturas, carreras largas. Les podría nombrar un montón de... Sí, estaríamos medio programa hablando de la cantidad. De las herramientas informáticas estaría de la mano de las carreras que llevan el nombre de en computación, en informática y quizás sistemas. ¿Es diferente el enfoque o es un error? En realidad, digamos, los sistemas son, por definición, conjuntos de entidades, elementos relacionados entre sí que persiguen un objetivo. Definición de primer año de la facultad. Bien. Un sistema, de hecho, los primeros teóricos de los sistemas fueron biólogos, por ejemplo, porque la biología es estudio de sistemas, una célula, un sistema nervioso, etcétera. Entonces, cuando se habla de sistemas, se habla de, en general, y esto no pretendo ser hacer teoría de esto, pero sí contar desde lo que estudié y desde la experiencia, ¿no? No soy un teórico de ciencias de la computación, sino un licenciado en sistemas. Pero digamos, los sistemas, lo que se refiere es a, básicamente nuestro trabajo es, hay un problema por resolver, en general, quiero que ahora este sistema de facturación cumpla con una nueva ley. Bueno, tengo que tomar el sistema existente, estudiarlo, analizarlo, hacer un análisis de ese sistema y proponer una solución que va a depender en el que alguien tenga que trabajar, programar, cambiar, etcétera, todo lo que haga falta. Entonces, sistemas se refiere más al análisis de la interrelación de las partes que componen un sistema, un producto de software, el Word, ¿sí? Por hablar de un producto conocido, o el Excel, es un software, es un sistema que tiene partes. Una parte es la que se encarga de mostrarte en la pantalla lo que estás escribiendo, otra la que lee. Cuando vos apretás el teclado hay una parte del software que manda a la memoria de la computadora esos teclas que vos apretás. Bueno, esos son la visión desde los sistemas de un software. La computación se entiende más por el algoritmo. A ver, introducimos una palabra nueva. El algoritmo sería la secuencia de pasos para programar un sistema. Ejemplo, Word, ¿sí? O Excel son dos sistemas software que están programados en un lenguaje, ¿sí? Otra palabra, un lenguaje de computadora, en la cual que hace que los circuitos electrónicos de la computadora actúen o reaccionen a instrucciones de manera de mostrarme en una pantalla una serie de números, me hagan cálculos o me subrayen o me pongan en rojo. Lo que sería un programa de software entonces es la secuencia de pasos, de instrucciones que permiten que la computadora se comporte como el programador quiere. A eso se le llama computación, al desarrollo de los algoritmos, de los pasos. Cuando la primera cosa que te piden que describas cuando entras a la facultad o al secundario es, decime los pasos para hacer un huevo frito. Y decís, agarro un huevo, lo rompo, lo pongo en la sartén. No, para. ¿A dónde está el huevo? En la heladera. Entonces, ¿qué voy? Voy camino a la heladera, abro la heladera, busco el huevo. Bueno, eso, programar es eso. Justamente, programar es encontrar como primera medida el conjunto vacío, digamos, qué está dentro y qué está afuera, después identificar el problema, el objetivo y después desglosarlo en pasos. Bueno,
Computación es desglosar, todo ese análisis, desglosar en pasos para resolver ese problema. Y obviamente las carreras de sistemas tienen, que por ahí seguramente entraremos después, tienen muchas orientaciones. Una son los sistemas, que sería el análisis, es la parte más analítica, el decir, tengo un problema, la solución es esta, y se la paso al que la va a programar, que es otra persona en general, que se encargará de programarla y de desarrollar estos algoritmos, estos pasos, para que la computadora funcione. Habrá otra área que se va a encargar de las telecomunicaciones, es decir, que va a permitir que hoy en día los sistemas están todos integrados a través de Internet o de redes. Me va a garantizar que esos sistemas se comuniquen entre sí y será otra especialidad. Otra va a ser donde se guarda la información, que son las bases de datos, que son toda una especialidad en sí misma. Otro puede ser dijeron, sistema de información geográfica. Es otra forma de analizar la información, sobre todo la que está apoyada en la superficie de la Tierra. Tenés actualmente mucho trabajo multidisciplinario de sistema. Por ahí me estoy yendo un poco, ¿no? Me parece muy interesante porque estás hablando de las intersecciones. Claro, de las intersecciones. Pero estás describiendo muy bien qué le tiene que interesar a un pibe que está pensando en temas. Lo concreto es que cuando eligen sistemas, tienen una enorme cantidad de especializaciones para dedicarse. Más allá de lo que hablamos antes, que se pueden dedicar a sistemas de medicina, económicos, de aviación, de biología o de lo que sea, también pueden, dentro de lo que es puro de sistemas, tienen un abanico enorme de especializaciones, pueden dedicarse a las redes, a las bases de datos, a la programación, al análisis de datos, que es uno de los puntos más interesantes, a la inteligencia artificial. Claro. Hay muchísimas áreas. Creo que hace un tiempo tuvieron necesariamente los límites se van borrando entre un licenciado en ciencias de la computación, un licenciado en sistemas, en algunos puntos. La diferencia, el licenciado en ciencias de la computación que estudian exactas son los que hacen ciencia de la computación. Es como diferenciar un físico de un ingeniero. El ingeniero te va a resolver el problema práctico, hacer un puente. El físico te va a desarrollar un cálculo de estructura para que el ingeniero tenga más fácil su trabajo. Bueno, la ciencia de la computación de exactas es eso, de exactas y de Tandil, creo que es otra universidad que lo da, es estudiar la teoría, vas a ser más un teórico, un investigador. Todas las otras son carreras de aplicación práctica, vas a trabajar en empresas, vas a resolver problemas en organismos públicos. Sí. De gestión también dijiste. ¿No? También tiene mucho de gestión, de recursos humanos. Gestión es la palabra que usamos siempre para decir cualquier cosa, gestión. Gestión, que acabo de decir cualquier cosa. La palabra comodín. Es la palabra comodín. Cuando hablas de multidisciplina, ¿a qué te referís? Yo tuve la suerte de trabajar en mi historia en algunos proyectos interesantes. Trabajamos mucho orientado a proyectos en informática. Donde trabajé con gente de distintas disciplinas. Es muy útil. Por ejemplo, conocí geógrafos cuando me introduje bien de lleno en el área de sistema de información geográfica. Compartí con geógrafos, que para mí descubrí una carrera nueva. No sabía que existía. Para mí, geógrafo era profesor de geografía. Claro. No, gente que estudia la geografía es una ciencia social y la habían aplicado a los sistemas de información geográfica. Y la gente que hizo todo el desarrollo del mapa de Buenos Aires de la ciudad, por ejemplo. Y trabajé con físicos para desarrollamos un sistema de cálculo de redes de gas en su momento. Trabajé con gente de ciencias de la comunicación. O sea, cuando se encara un proyecto de esto, según el alcance que tenga, es muy probable que tengas que interactuar con profesionales. De hecho, en una empresa, la dedicación de sistemas más tradicional, que no es la que me dedico yo, que es más técnica, es trabajar haciendo sistemas, por ejemplo, en un banco, en una empresa. Tu trabajo va a ser trabajar analizando, por ejemplo, un sistema porque el Banco Central puso una nueva ley y hay que hacer cumplir esa normativa al sistema. Vas a hablar con gente que no sabe nada de sistemas y no quiere saber nada de sistemas, y está bien. Con contadores, con administradores de empresas, con abogados, si él tiene aspectos legales, con economistas. Entonces, vos lo que tenés que lograr como analista de sistemas es entender lo que la persona, lo que nosotros llamamos el usuario, quiere
y traducirlo y en realidad hacerlo entender a él lo que quiere. Porque muchas veces cometemos el error de asumir, y hacemos cuando termina, él quería A y le terminás entregando Z. Y algo que el usuario no usa no sirve, por más que hayas trabajado. Es decir, que solamente no estás con computadoras, sino con personas todo el tiempo interactuando. Trabajar con computadoras, por eso, depende de la especialidad. Si vos te vas a orientar por ejemplo, a la programación, es muy probable que gran parte de tu día sea sentado frente a una computadora pensando algoritmos, pero también vas a tener que interactuar con el analista que te va a decir lo que tenés que hacer. Bien. Si sos analista, vas a pasártela trabajando con gente y muy poco con las computadoras, porque vos tu rol va a ser entender lo que la persona quiere y traducirlo en una solución computable, informática. Por lo tanto, una de las grandes, creo yo, falencias que tienen las carreras de informática, yo tuve psicología en el secundario, en la carrera de computación, ya eran visionarios. Una de las grandes falencias que tienen todas las ciencias aplicadas o ingeniería o sistemas, etcétera, es la falta de manejo de relaciones humanas. Porque es fundamental. Gran parte de los problemas que se causan en el trabajo, que me pasan a mí todos los días, es por relaciones humanas. Por habilidades o falta de habilidades de sociabilizar, que nos pasan a todos, o desde personas que, no sé, entender, todo eso lo vas aprendiendo trabajando en empresas. Las empresas te capacitan, te dan cursos de coaching y de un montón de cosas, hice miles, y con eso te terminás aprendiendo, y con la vida cotidiana, pero eso faltaría en... Sí, hoy ya sabemos, nosotros estamos muy cercanos a la gente que recluta chicos al principio en su primer carrera, en su primer trabajo, y siempre te hablan de la carencia de personas con habilidades, lo que se llaman blandas, que no son blandas, ¿no? Pero se habla de esto. Entonces dicen, bueno, hoy la técnica, y bueno, casi todas las facultades son buenas, hay muy sutiles diferencias, todos son egresados, el manejo técnico puede estar con leves diferencias, pero sí hay mucha diferencia en el trabajo en equipo, la posibilidad de ponerse en el lugar del otro, el liderazgo, el trabajo en la empatía. Y uno dice blandas, bueno, quedó como blandas, ¿no? Pero se llaman así. Se llaman medibles. Así, claro. Cuando volvamos después del corte, vamos a seguir hablando con Gustavo Villagra. Te queríamos preguntar también, bueno, esto de la niñez volvió, porque hoy estás dedicándote a algo, no te digo que estás en el cosmos y volando con viajes interespaciales, pero quiero que nos cuentes entonces cómo entraste en contacto con este proyecto que estás hoy, si el proyecto te buscó a vos, si vos buscaste el proyecto, ¿cómo se hace para convocar, que algo te convoque, que te guste mucho y que por ahí no sabés cómo hacerlo? Bueno, enseguida volvemos. 4857-2670, Instagram, Vocaciones en Red, Facebook, Vocaciones en Red, preguntas. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. Shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go. I will still be patient with you. And I hope you know
Seguimos en Vocaciones en Red y quedó una pregunta para nuestro licenciado en Sistemas, Gustavo Villagra, que es, hablamos de los temas que convocan muchas veces a los profesionales, y a vos tenías en la infancia muchísimas ganas de, no sé, de ahondar en otros mundos o salir de tu ciudad, de tu país y meterte con la geografía de otros países. ¿Cómo te llegó lo que estás haciendo hoy a un licenciado en sistemas y cómo es un día de vida en ese trabajo que te gusta? Sí, como yo, mi infancia y mi juventud pasó siempre por alguna razón estaba muy interesado en lo que era el mundo, la geografía, las sociedades, miraba mapas, investigaba, digamos, me interesaba ver a dónde había conflictos bélicos y los marcaba en el mapa y trataba de entender por qué, bueno, todo eso más relacionado con la política o con la geografía puntualmente. Y eso fue un interés, digamos, que transcurrió durante toda mi juventud. Luego, bueno, que empecé a avanzar en la carrera, hubo un punto en que por razones de que me dediqué mucho al trabajo, que es un problema que también suele ocurrir en la carrera de sistemas cada vez más, es un trabajo tal vez muy apasionante o muy absorbente, y me dediqué mucho a trabajar y fui descuidando la facultad. En ese momento estudiaba en la Universidad de Buenos Aires, la licenciatura en sistemas, y me dediqué a trabajar. En ese momento comenzó a haber viajes en el trabajo en que estaba. Para esto les cuento cómo fue. Yo empecé trabajando en empresas, en principio como becario, en una empresa textil, luego en una empresa que hacía computadoras hogareñas, y luego entré en una empresa constructora grande, donde ahí tuve mi primer contacto con los sistemas CAD, que son anteriores a los TIC, o que son dibujo asistido por computadora. AutoCAD para el que... está en la arquitectura. Era otro sistema, pero no importa, hoy en día es el AutoCAD. Y bueno, sí, equipos donde las computadoras eran equipos enormes, que tenían pantallas gráficas, mouse, cosas muy novedosas para la época, y eso para mí fue una gran oportunidad, porque no había muchas posibilidades de trabajar en eso. Y como me apasionó tanto, me metí muy a fondo, comencé a hacer también cambiando de empresas, pero siempre en el mismo tema. Empecé a viajar en el país a dar soporte, lo que llamamos dar soporte es ir a donde hay computadoras a arreglarlas o a instalar cosas nuevas. Ahora hace todo por red, pero en esa época había que ir personalmente. Empecé a viajar mucho, a dar capacitaciones. Bueno, la cuestión es que empecé a descuidar el estudio. Y avanzado el tiempo, en un momento ya era muy complicado retomar por el sistema de estudio que tiene el sistema de inscripción que tenía la Universidad de Buenos Aires en ese momento. Entonces dije, bueno, dejo. Pero había algo en el fondo que me hacía ruido. Decía, no, yo quiero recibirme, ¿no? Estaba trabajando en una empresa, estaba muy bien, era valorado, no les importaba que no tuviera título. Pero había algo que me hacía ruido. Entonces, cuando con mi esposa hace unos años tomamos la decisión de ser padres, dije, no quiero transmitir esa idea de que no terminé algo, no es un buen mensaje. Tal vez lo usé como excusa mía para terminar. La cuestión es que lo hice y tomamos la decisión conjuntamente de que iba a hacer el esfuerzo de recibirme. Bueno, ahí me anoté en la Universidad KS, que fue lo más cercano que vi a la UBA, que siempre le tuve mucho cariño. Y bueno, me dediqué toda mi energía, acompañado por mi esposa y los primeros años de mi hija también, donde me pude recibir. Después hice un posgrado. Y bueno, como pasó después entre esos acontecimientos, la empresa en la que estaba cerró por problemas que suelen ocurrir en la economía argentina, y tuve que salir a buscar trabajo. Y en todas las empresas que yo busqué trabajo, que eran buscaba en empresas grandes que pagaran bien, pedían el requisito de título universitario para darte un puesto que tuviera un sueldo interesante. Claro. Entonces, si yo no hubiera estado recibido, podría haber dicho, no, sí, pero a mí donde trabajaba antes me querían. Pero te pedimos el título. Claro. Entonces, puede ser justo o no, puede ser gente, claro. Haber gente que sepa mucho más que uno que tiene título o no. En general, la facultad lo que te enseña es a pensar, te enseña a encarar los problemas de forma crítica, que no es tan fácil aprenderlo solo,
te da conocimiento, que hoy en día eso puede ser discutible porque en ciencias como la informática el conocimiento dura 10 años y hay que aprenderlo de nuevo. Pero, digamos, lo que yo rescato de la universidad te da, más allá de una chapa, algo que garantiza que, bueno, sabes del tema, te da la capacidad de pensar, o sea, te enseñan a pensar los problemas de una forma que no la aprendes. Es difícil aprenderlo solo, solo que lo tengas innato. Entonces, la cuestión es que gracias a haberme recibido, pude conseguir seguir en la línea laboral con trabajos tan interesantes como los que venía haciendo antes. Lo que sí en los años 90 todavía no estaba que era cuando yo estaba en pleno desarrollo de mi actividad siempre trabajé relacionado con sistemas gráficos, o CAD, o GIS, o Sistema de Información Geográfica, trabajé inclusive con sistemas orientados a la manufactura, en una empresa donde vos hacías el dibujo y generabas las instrucciones a la máquina que mecanizaba una pieza. Era muy interesante todo eso. Pero no había mucho desarrollo y había mucha oferta de trabajo en bancos, que en ese momento estaban en auge. Y yo siempre, aunque tal vez tuve mejores ofertas, no voy a decir que me venían a llamar del mejor banco, pero había oportunidades de trabajo tal vez un poco mejor remuneradas, siempre me gustó seguir en este tema porque era lo que me gustaba hacer. Y preferí seguir, aunque ganando un poco menos o lo que fuera, dedicándome a este tema que el que me gustaba a mí y es el que me gusta y todavía me apasiona. Entonces llegué a un punto en que miré para atrás y dije, bueno, toda mi vida me dediqué a esto, a sistemas gráficos, de información geográfica, dibujo asistido por computadora. Y bueno, de los últimos años me dieron la gran oportunidad en una de las empresas en las que estuve de organizar un sistema de información geográfica. Si bien no empecé de cero porque siempre hay trabajo, pero de un trabajo muy bien encaminado pero de poco alcance, se decidió poner presupuesto, me dieron la confianza para encararlo y con un grupo de gente pudimos construir un sistema de información geográfica con mapas, cartografía, hacer análisis de datos espaciales y todo, que es un sistema que está funcionando hoy en día. Y luego pasé, lo que estoy haciendo más recientemente, es ocupándome de un sistema que hace lo que sería el inventario o el registro de las redes de una empresa de telecomunicaciones sobre el terreno. Cosa que parece fácil, pero no lo es tanto porque hay que manejar conceptos como que estoy bien parado en la posición geográfica que corresponde, a saber de proyecciones geográficas, saber de transformaciones de un sistema a otro, entender los datos que manejás. ¿Cuántas horas trabajas? Yo trabajo 9 horas. 9 horas. O sea, son 8 horas, o sea, es un horario de... ¿Vas a un lugar a trabajar? Voy a un lugar, en un periodo tuvimos también posibilidad de hacer teletrabajo. Sí. Sistemas tiene esa posibilidad a veces que, como muchas veces el trabajo es con sistemas y no tenés que interactuar tanto, podés trabajar conectado con una buena conexión a internet, trabajás desde tu casa, sobre todo cuando tenés algún inconveniente o alguna necesidad puntual. ¿Y esto que decís que son muchas horas dedicadas al trabajo, es algo, lo decís porque te apasiona o porque la misma empresa requiere de vos más tiempo? Los trabajos de sistemas son en general hasta que se dedicados. terminan, digamos, sí, ¿no? los trabajos de sistemas son en general así, no vamos a mentirle a la gente. Es así, o sea, es una actividad. Nosotros, pensá que nosotros, imagínate, no sé, por ir, el sistema web con el que te permite, no sé, que te permite sacar pasajes eso es las 24 horas, un sistema que se use durante el día, el sistema con el que estoy yo, que lo usa la gente durante las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Si yo tengo que hacer alguna intervención en ese sistema y la hago durante el día, los dejo sin sistema durante unas horas. Entonces, ¿qué lo hacemos? Después de horas, o los fines de semana. Y eso es algo bastante común en la gente de sistema que ya está casi incorporado, ¿sí? ¿Es un embole? Sí, es un embole, pero es parte de las reglas, así como el médico sabe que lo pueden llamar. No me quiero ni comparar con los médicos por la responsabilidad, pero a veces podemos tener a cargo tareas que son importantes en cuanto a un error cometido puede causar algún contratiempo grave, ¿no? No sé. Por eso siempre hacemos tanto hincapié en seguir el deseo, ¿no? Porque va a haber muchos obstáculos, hasta falta de sueño. Sí. Me gustaría recalcar algo
en relación a lo que a vos te pasó, Gustavo, que en determinado momento por trabajo no habías terminado la carrera y después tomaste la decisión de poder terminarla. Esto es algo que es importante que lo puedan escuchar los chicos, porque es muy común en este momento, ante la falta de egresados, que las empresas recluten estudiantes, y a veces con muy buenos sueldos. Y la facultad, o las facultades en general, están tratando de que los chicos terminen su formación, que no lo dejen a mitad de camino, porque realmente después tiene estos efectos que vos justamente decís. Después se pide la certificación y puede tener consecuencias en cuanto a encontrar muy buen trabajo o al sueldo que vos recibas. Es importante que los chicos completen su formación. Incluso te puede faltar formación, te pueden faltar bases teóricas que no aprendiste obviamente, todavía. porque hay cosas que se aprenden en la experiencia, pero también hay cuestiones Muchas otras teóricas que te las da la facultad. Que esos son iguales desde hace 50 años o 100 años, o sea, no cambiaron las bases de la matemática, de la teoría teóricos de la computación o los sistemas, que te enseñan a pensar de una determinada forma. Claro. Sí, sos muy buen ejemplo de que conviene terminar la carrera. Conviene terminar. Mariel, quiero escucharte. ¿Querés escuchar? Sí. La película se llama Un camino a casa. Sí, lo que pasa es largo, porque la verdad que es largo el camino para regresar. Hay otra película con ese título, pero esta se llama Un largo camino. No, Un camino a casa. Un camino a casa, sí. Dev Patel es el protagonista y bueno, Sunny Power, el chiquitín, divino. Pero me enfoco en la película mejor. Es una historia real basada en la autobiografía de Saru Birley, quien tomó el apellido de sus padres adoptivos australianos. Saru vivía en una extrema pobreza en la India junto a su madre, analfabeta, y 2 hermanos. Y a los 5 años, una noche, por acompañar a su hermano Gudú mayor a buscar piedras que después vendían para poder llevar alimento a la casa, se separa de él, se duerme en la estación de un tren y se sube al tren sin pasajeros. El tren arranca, esto era en los años 80, y queda a 1.500 kilómetros de su casa. La película tiene 2 momentos diferentes. En este primer momento, Saru, deambula por las calles de Calcuta. La verdad que la pasa bastante mal, huyendo de abusadores, en fin, de todo. Termina en un asilo estatal y es adoptado por una pareja de australianos. Termina viviendo en Tasmania, digamos. Y eso le cambia la vida completamente, porque estos padres son muy amorosos, están deseando adoptar más de un chico, y la verdad que el confort que él tiene es impensado. Aprende, estudia, llega a la universidad, es un chico vulnerable, sensible, tenaz. Y bueno, cuando va a estudiar a Melbourne en el 2008, administración hotelera, le comenta en el grupo universitario que nació en Calcuta, que era adoptado, indio. Conoce una chica que lo acompaña mucho en este proceso de volver a buscar a su familia. Y en una reunión, en una cena, donde justamente era en la casa de una chica hindú, se propone la comida y él empieza ya a tener recuerdos de su infancia. Y le dice a sus amigos la verdad, que en realidad él se había perdido. Y hay una de las amigas le pregunta si él, ¿qué pasaba? Digamos, él no recordaba el nombre de la estación donde había quedado dormido, pero sí el tanque de agua que había en esa estación. Claro, los amigos le decían, pero hay un montón de estaciones en India que tienen tanques de agua. Y a través de pistas, una de ellas le pregunta si conoce el programa Google Earth, donde a partir de eso podía llegar a encontrar el lugar del cual había su hogar, ¿no? A partir de eso empieza a investigar, le proponen, que a través de ciertos cálculos, averiguando la velocidad en que viajaban los trenes de pasajeros de esa época, multiplicándolo por el tiempo que permaneció, podía armar un radio de búsqueda y dentro de ella buscar todas las estaciones de tren. La verdad que es conmovedora la película, porque además
está basada en un hecho De real. de verdad pasó. Todo esto le cambia la cabeza y bueno, en esas noches de insomnio se levanta, empieza a hacer los cálculos, como le había dicho uno de sus amigos, traza en la pared de su casa un mapa con el radio y muy a lo Gustavo empieza a pinchar todas las estaciones de tren, digamos, que tienen tanques, empieza con una búsqueda más los recuerdos que se le van viniendo cada vez más, hasta que bueno, finalmente da con su hogar. Recuerda mal el nombre porque tenía 5 años, y bueno, habla también con sus padres adoptivos. Nicole Kidman está genial, aparte de eso le valió de un premio a mejor actuación, y vuelve a su casa donde su madre, esas cuestiones intuitivas, nunca se movió de ese lugar. Le decían la loca, pensando que en alguna oportunidad, después de 25 años, su hijo iba a volver. Y así fue. La verdad que vivió en Ganesh Talai en febrero del 2012. Y el final de la película, bueno, no quiero spoilear todo. Nos spoileaste toda la película, Mario. No importa, bueno. El sentido es también de lo que estás diciendo es para este mito que vos habías traído, si solamente los pibes se manejan con computadoras y no con personas, digo, que a través de cálculos, qué humano es buscar ese tipo de cálculos, ¿no? El programa de Google, o sea, Claro, Google también Google Earth es un programa le facilita el sistema de información Mariela geográfica. enfatiza la fecha, que no es un dato menor, porque antes hubiera sido imposible que este chico pudiera volver a su casa. No había instrumento tecnológico al cual él pudiera acceder. Tenía que haber Claro. accedido a un departamento de estado secreto que le hubiera brindado las fotos, ¿no? Claro. Y Google, la película, digamos, Google también facilitó de alguna manera con el programa la posibilidad de la producción. Pero esto es un ejemplo, digo, pero de todas maneras, por ejemplo, también pienso en la biotecnología, ¿no? Que también atraviesa un poco esto que estás diciendo. Ya está, no está más el mito, esto es una carrera deshumanizante, ¿no? Ya está incorporado porque todas las aplicaciones, todo lo que se busca es para mejorar y para solucionar aspectos de tu vida. O sea que no, esa dicotomía no existe más. No, yo creo que lo de las ciencias duras o mal llamadas duras son ya digamos en la actualidad quedaron ya como eso del científico recluido en su laboratorio, no va más. Exactamente. Nancy. Bueno, nos prometiste decir algo y a mí me quedó ahí. Bueno, Gustavo mencionó justamente que era SIG, son los sistemas de información geográfica. ¿De qué se trata esto? De analizar datos geográficos, cartografiar terrenos. Esto es lo que posibilita Google Earth, esto es lo que posibilita Google Maps, digamos, estos son posibilidades que la era de la informática nos permite de conocer cualquier tipo de zona. Se puede cartografiar una zona urbana, rural y con infinidad de aplicaciones en relación con medio ambiente. Hay un relevamiento, por ejemplo, en Argentina que se han hecho de glaciares y se puede seguir como los datos se actualizan todo el tiempo, se puede ir viendo cómo el cambio climático está afectando a los glaciares. También esto va a tener mucho impacto en los coches autónomos, que van a necesitar de esta información cartografiada para poder movilizarse de una dirección a otra. Esto que estás planteando, Gustavo, tiene infinidad de aplicaciones, pero además todo este camino que vos has hecho desde sistemas para llegar a lo que realmente te gustaba, que tenía que ver con la geografía, hoy tenemos carreras. Existe la licenciatura en Sistemas de Información Geográfico en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Existe como tecnicatura en la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires y en la Universidad de Cuyo, y existe como posgrado en la UBA. Es decir, esto que tanto trabajo te ha tomado construir, hoy día ya es una disciplina que se puede estudiar directamente. Si a uno le interesa sistemas y le interesa la geografía, perfecto. ¿Vos lo hubieras elegido, perdón,
si hubiera existido, ahora tenés 17 años, ¿hiciste esta posibilidad Sí. o hubieras hecho todo? No, hubiera sido directamente ahí, Sin dudar hubiera Mirá ido ahí. vos. Sí, seguramente. Hubiera sido mi carrera. tu carrera. Bueno, Sí, es uno de sí, los tantos seguro. ejemplos, hoy lo hablábamos antes. Sí. Siempre nos pasa que todo el tiempo se están generando carreras y nos pasa a los grandes. Si esto hubiera existido cuando yo hubiera tenido El 17, esfuerzo que tuve que hacer aprendiendo, claro. estudiando, claro, uno autocapacitándome. armando cosas, pero bueno, esto, Pero bueno, así se abre camino. así también, se ¿no? van Claro. abriendo caminos y se generan nuevas carreras. Claro. Hoy esto es una carrera. Claro, lo que pasa, y lo abro también a la mesa, ¿no? Esto, cuando uno tiene 17, 18 años, ¿qué conoce? Conoce poco, ¿no? Te lo pregunto y vos, bueno, era muy nodal, era como desde muy chico, sabiendo Claro. exactamente cuál era tu horizonte, pero a mí me da un poco de pena, si no, no sé si es la palabra, ¿no? Que alguien elija algo específico cuando tiene 17 años antes de dejarse impresionar por lo que quizás puede impresionarse. Entonces, a veces la tendencia es decir, bueno, vamos un poco más por lo general, porque hoy hay muchas universidades que desde el primer año puedes hacer 2 carreras juntas, ¿no? Sí. Y están todos muy entusiasmados con esto. Pero yo digo, bueno, pero si a lo mejor vos estás haciendo estas 2 carreras juntas y en tercer año te inspirás con otra cosa y ¿por qué no? ¿Por qué no darte la posibilidad para un poquito después, no? Como que ya rápido hay que especializarse, hay que especificar el contenido de lo que uno le gusta, pero hay que dejarse también impresionar por... Tenés 17 Claro. años. Seguro. Yo un consejo que le doy a los chicos siempre es que no hagan el posgrado ni bien terminan. Claro. Que se den tiempo de Claro. madurar en su carrera y después ver qué posgrado quieren hacer. Ujú. Muchas veces Estamos de quieren acuerdo. tener el MBA, el MBA, Sí, el Master of... sí. No hace falta, espera un poco, Claro, puede y salir en tu para otro caso, lado. desde la práctica profesional, fue que fuiste construyendo una identidad y después pudiste abrocharla con un posgrado o descubrir que la carrera existía, como te está diciendo Nancy. Esa es la carrera que yo hubiera elegido en ese momento, pero quizás no lo sabías al comienzo. No, de hecho, bueno, empecé por otro lado. Por otro empecé lado, ingeniería. claro. Pero no solo no existía la carrera, no existían las condiciones sociales, la evolución que hay en este momento en relación con la informática. Hay cosas que realmente eran impensables 20, 30 años atrás, Y lo que hoy son muy claro, cotidianas. lo importante de programas como este es transmitirle a los chicos es que no es pensar una carrera en lo que me gusta estudiar, sino en cómo voy a trabajar, que es lo que nunca se suele pensar. Un veterinario, por decir Sí. ejemplo, no, yo quiero curar animales. Vas a lidiar gran parte del tiempo con tener un comercio, lidiar con la ABL, con las cosas, con la gente que no te va a pagar. O sea, digo, un montón de cosas que no los ves cuando... No digo que veterinaria sea malo, es una Sí, carrera sí, Pero hermosa. vendés pero hay un alimento montón para de- gato, para perro Claro, hay un y mon- correas. y cada tanto haces lo que te apasiona, que es curar animales. O sea, como que hay un montón de cosas que no se ven, o esto de sistemas. O sea, Claro. te vas a tener que quedar de noche muchas veces. Por vas a eso, tener que contanos trabajar cómo es muchas el horas. perfil de ingresante a este tipo de carreras. ¿Qué cualidades debería tener un chico o una chica que está interesado en seguir esta carrera? ¿Qué le debería gustar? Le tiene Claro. que, digamos, en una época hubiéramos dicho, tiene que llevarse bien con las computadoras. No, eso ya no, porque hoy todos se llevan mira, bien. Todos, claro. todos los chicos ya manejan una computadora desde un teléfono celular, desde que nacen, creo yo. Lo que tiene que tener es interés en resolver problemas. Sobre todo cuando alguien viene con y mucha empatía con la gente que te lo plantea. Resolver un problema, bueno, con un enfoque, ¿no? O sea, un psicólogo lo resuelve de una forma y otro tipo de problemas. Pero los problemas relacionados con sistematizar, automatizar procesos o desarrollar productos informáticos, bueno, tiene que gustarte eso y tener una tendencia a, cuando ves un problema, pensar cómo lo resolverías. Muy bien, ya está, 2:59, queda solamente un minuto, simplemente para despedirnos. ¿Cómo te sentiste? Muy ¿Bien? cómodo, la pasé muy bien, Bueno. son muy amables todos. Gracias Bueno, por venir. no, Muchas muchísimas gracias. gracias, Gustavo, Muchas realmente gracias. muy esclarecedor todo lo que aportaste. Gracias. Bueno, chicas, terminó el programa. Terminó El programa, nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles porque viene medicina, traumatología, ¿verdad? Así es. Cirugía en traumatología. Sí. Así que flor de programa porque hay muchos aspirantes a medicina y bueno, lo vamos a desglosar absolutamente. Perfecto. Gracias Lu, muchísimas gracias Nico, gracias Laurita. Nos encontramos el próximo miércoles en un nuevo programa de Vocaciones en Red. Es cierto.
El auto del futuro es Zero Electric. Seguilos en Instagram y Facebook o contactalos a ventas@esbustamante.com.ar 011 4666 4592 011 4666 9681. Zero Electric, la innovación en movimiento. Ya comenzó la cuarta edición de los premios Trend Topic 2018. El único reconocimiento a la labor de las radios online nativas. Cientos de productores, directores, comunicadores, artistas, técnicos y trabajadores de radios online unidos por una misma pasión. Nuevas categorías, cientos de producciones, colegas internacionales que se postulan en www.premiostrendtopic.com.ar. No te quedes afuera porque todos somos Trend Topic. Esto es Construcción Plural, el programa de Fernando Mauri, en su 14ª temporada ininterrumpida al aire, todas las semanas en Radio Trend Topic. Construcción Plural, abordando con